Vamos a hablar un poquito de tomografía en la urgencia y voy a hacer un breve recuento de por qué la tomografía hoy está posicionándose para determinadas cuestiones como puede ser este tema, y es porque a partir del año 2000, ¿sí?, la tomografía tuvo un salto muy importante y empezó a haber mucho mejor estructuras que antes no podía haber de otra manera. Hoy estamos con una tecnología realmente que está avanzando a pasos agigantados. Vamos a hablar un poquito durante la charla de eso, pero hay que tener en cuenta que gracias a esos avances tecnológicos la tomografía logró mejorar mucho lo que es la resolución espacial. Es un concepto que los cardiólogos clínicos no tenemos, que hay que aprenderlo, pero cuando en imágenes, tanto para resonancia como para tomografía, uno tiene que tener en cuenta qué es la resolución espacial, que es la habilidad para poder discriminar objetos o estructuras de pequeño o muy pequeño tamaño. Esta también es la evolución del corte de la tomografía. Con un 16 cortes veíamos un corte de 0,6 milímetros, con un 64 estamos alrededor de 0,4. Y tenemos que tener en cuenta que la angiografía coronaria está entre 1,5 a 0,1,5 a 0,2 milímetros de ancho de corte. Hoy esta resolución espacial está mejorando tanto que los últimos tomógrafos aproximadamente están entre 0,25 y 0,30 milímetros de corte. Lo mismo pasa con la resolución espacial, temporal, que es, para hacerlo bien gráfico, es la posibilidad que tiene el tomógrafo de sacar la foto lo más instantánea posible. Y a mí me gusta siempre mostrar este gráfico porque si yo tardo 750 milisegundos en sacar una fotografía, me va a salir toda movida, y si tengo una resolución temporal de 100 milisegundos, me va a salir mucho más nítida. Y es más o menos eso, aunque el algoritmo de reconstrucción es muy complejo en tomografía. Hoy estamos en menos de 80 milisegundos de resolución temporal. La tomografía fue creciendo en cuanto a las indicaciones, ¿sí?, y empezó aportando inicialmente datos sobre el score de calcio, que es la próxima charla. Algo vamos a hablar igual de score de calcio. Yo soy fanático del score de calcio, ya les había avisado. Obviamente la angiotomografía coronaria. Y acá entra el dolor precordial agudo, que empezó a tener bastante peso dentro de las indicaciones. Y hay otras indicaciones que hoy en esta presentación no vamos a hablar, pero sí evaluación de stents y puentes coronarios, tomografías para TAVI, angio de patología aórtica, que recién acabamos de ver la importancia que tiene, y otras patologías, ¿sí?, que puedan no ser coronarias, pero que estén relacionadas con dolores precordiales. Hoy vamos a hablar principalmente del dolor precordial agudo. En cuanto a score de calcio, todos sabemos que es un estudio muy rápido, que es de baja radiación, que no requiere contraste iodado, que tampoco requiere una gran preparación. El paciente no es que tiene que hacer ayuno ni nada por el estilo, y que no necesita un control estricto de la frecuencia cardíaca, aunque obviamente siempre que hablemos de tomografía tenemos que hablar de que cuanto menor frecuencia cardíaca tenga, es mejor la resolución. El score de calcio siempre lo vemos en los cortes axiales y lo vamos cuantificando arteria por arteria. Por ejemplo, este paciente no tiene depósitos cálcicos, este tiene una calcificación moderada y este una calcificación severa. Lo medimos habitualmente, si bien hay varias formas de medirlo. La más común es la escala de Agatston, que es 0 cuando no hay placa identificable, y cuando hay más de 400 hay ya una alta probabilidad de tener al menos una estenosis significativa. Lo vamos midiendo arteria por arteria y eso nos va a dar un valor. Cortito, de pacientes asintomáticos, sabemos que a mayor edad, tanto en hombres como mujeres, es mayor el depósito de calcio. ¿Sí? Esto ya está publicado del año 1993, imagínense el tiempo que pasó, hace 25 años que están hablando en el mundo del score de calcio. Y que cuanto más calcio tenemos depositado, tanto en pacientes no diabéticos como en diabéticos, peor nos va, ¿sí?
y que el score de calcio provee información independiente y adicional a los factores de riesgo tradicionales. Siempre las curvas en todos los estudios se repiten, ¿sí? Este es otro estudio, 35.000 pacientes, en este había 25.000 pacientes, en este 35.000 pacientes. Siempre las curvas son iguales tanto en hombres como en mujeres. Cuanto más calcio tenemos, peor es el pronóstico en cuanto a eventos coronarios. Y la indicación, que la voy a dar rápidamente, pues seguramente la vamos a ver después, hoy está en 2A, ¿sí? ¿Qué pasa con los pacientes sintomáticos? Pero no el que tiene dolor, que estoy estudiando por ambulatorio, que sí, no sé si es sangre, el que viene a consultar por guardia. Este es otro mundo para el score de calcio y es donde a mi criterio se queda un poco corto, porque si bien este fue uno de los primeros estudios en el año 99 que presentaron de pacientes que consultaban en guardia con dolor de pecho, pudieron discriminar a la población que tenía 0 score de calcio, tenía 0 eventos a 30 días, o sea, un valor predictivo negativo de 100%. Y cuando ya el score de calcio era mayor a 1, no a 100, ni a 200, ni a 400, ya los eventos a 30 días eran de 4.4%. Esto tiene mucho de verdad, pero la realidad es que en este estudio probablemente la población de score de calcio 0 ha sido muy baja, de muy bajo riesgo, y por eso les dio 0, porque el paciente que consulta con síntomas sugestivos de un cuadro coronario agudo, como se vieron en muchos otros estudios después, como van a ver acá hubo un 19%, ¿sí?, que tenía estenosis con score de calcio 0, acá hubo un 15%, acá hubo un 32%, acá un 7%, acá un 38%. Bueno, si bien no es homogénea, hay una gran parte de los pacientes que tienen placas no calcificadas y que tienen eventos coronarios agudos. Entonces, el score de calcio, si a mi criterio, es utilizable, ¿sí?, como clase 2B, ¿sí?, en este tipo de pacientes sintomáticos con electros y enzimas cardíacas negativas, como una herramienta de valoración de riesgo, pero en pacientes de bajo riesgo o quizá riesgo intermedio, pero hay que usarlo con mucho más cuidado que porque podemos estar perdiéndonos algún cuadro y dejarlo ir. Lo que sí tiene muchísima utilidad es la angiografía. En general nosotros cuando hacemos una tomografía cardíaca empezamos con el score de calcio, o sea que es raro aislar el score de calcio de la angiotomografía. El score de calcio siempre nos va a dar información que tenemos que tener en cuenta, pero el paciente que tiene dolor precordial en la guardia, miremoslo un poco más de reojo. Vamos a darle más importancia a la angiografía, que tiene una visualización submilimétrica muy buena, que es un estudio muy corto, que es no invasivo o mínimamente invasivo, porque tenemos que ponerle una vía y contraste, que es apto para claustrofóbicos. Esto parece una pavada, pero en general sabemos que el 30% de los pacientes que queremos hacerle una resonancia no podemos porque son claustrofóbicos. Tiene cada vez mejor calidad de imagen y que hay una disponibilidad en aumento. Desventajas. Siempre que hay ventajas, hay desventajas. Esto es lo que más se le critica a la tomografía, que cuando empezamos a hacer tomografía, las primeras adquisiciones rondaban los 20 a 25 milisieverts. Hoy, con un 64 cortes y una buena utilización, estamos en 8 milisieverts aproximadamente, pero los estudios nuevos, los tomógrafos nuevos, tienen un promedio total con todo de unos 2 a 3 milisieverts. Realmente la radiación en tomografía no es un problema y no va a ser un problema en el futuro, es como que esto está resuelto. Para los que no tienen idea de cuánto irradia una cámara gamma, irradia 8 aproximadamente milisieverts, lo mismo que una tomografía. Por lo tanto no es, le hago una cámara gamma porque irradia menos, no, la radiación gamma es tan nociva como la radiación X. Eso también es un concepto que no está bien arraigado en la población de cardiólogos, ¿no? Obvio que requiere contraste, cada vez requiere menos contraste.
la frecuencia cardíaca, ¿sí? Y ojo con las arritmias, después vamos a ver algo. Y una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es la preparación, porque si tenemos un paciente que entra por guardia, está con dolor de pecho, yo no lo puedo agarrar, decirle vení, así como estás, y meterlo en el tomógrafo, porque la realidad es que si tiene la frecuencia cardíaca alta, el estudio va a ser de muy baja calidad y no me va a ayudar, sino que me va a embarrar la cancha más que resolverme el problema. Así que hay que evaluar la posibilidad de beta bloquearlo al máximo, hay que evaluar la posibilidad de que use nitritos. Saben, porque hay pacientes hombres que dicen, no, ayer tomé una pastillita y no, bueno, y no podemos usar nitratos alérgicos al contraste y bueno, y contemplar el uso de ansiolíticos. El estudio Romicat, que fue uno de los primeros, ¿sí?, que estudió pacientes con dolor precordial agudo en la guardia, estudió 368 pacientes. Fue un estudio observacional donde dijeron, a ver, vengan estos 300, cada vez que entraban le hacían tomografía y ¿qué observaron? Que el 50% de los pacientes no tenían lesiones coronarias, que consultaban con posibles síndromes coronarios agudos, ¿sí? El 31% tenía enfermedad no obstructiva y el 19% era o no concluyente o tenía enfermedad obstructiva. A esto se le dio un valor de sensibilidad del 70% y de especificidad del 98%. Pero ¿qué concluyeron? Concluyeron que el 50% de los pacientes con probabilidad baja e intermedia estaban libres de enfermedad coronaria y que se les podía dar el alta temprana del departamento de emergencias. Otro estudio, ¿sí?, que muestra, se randomizaron pacientes con relación 2:1, ¿sí?, riesgo bajo o intermedio, con síntomas compatibles con síndrome coronario agudo, 1.370 pacientes. 908 se le hizo tomografía y 406 pacientes tenían tomografía negativa con 0 eventos a 30 días. ¿Sí? La estrategia de tomografías para pacientes de riesgo bajo o intermedio fue segura y permite dar el alta precoz que de otra manera terminan internados. Este es el Romicat 2, que ya fue un estudio randomizado, no un estudio observacional, donde comparaban la estrategia de tomografía versus la evaluación estándar del paciente con dolor de pecho por guardia. Acá está cómo era más o menos el diseño del estudio: paciente con sospecha de síndrome coronario agudo, iban a ramatomografía o tratamiento estándar, se fijaban si lo admitían o le daban el alta, se fijaban todos los estudios, otros diagnósticos e intervenciones que requerían y bueno, se le hacía el seguimiento mínimo a 28 días. ¿Qué se evaluó principalmente? La estadía en el hospital y después la tasa de síndromes coronarios agudos perdidos, ¿sí?, o de MACE a 28 días y las complicaciones periprocedimientos principalmente. Se terminaron randomizando 1.000 pacientes, exactamente 500 y 500, 501 y 499, con un muy buen seguimiento, 99 y 98% de los 28 días. Y estos son datos importantes. Fíjense que en horas, ¿sí?, el diagnóstico final de que no era un síndrome coronario agudo fue de 17 horas de promedio para la tomografía y de 27 para el tratamiento estándar, ¿sí? Y fue exactamente igual el tiempo que tardó la tomografía para diagnosticar un síndrome coronario agudo sin diferencia estadística. Con respecto a los síndromes coronarios agudos que se perdieron, o sea, que no fueron diagnosticados, fue exactamente igual, en este estudio por lo menos, ¿sí? Y las complicaciones, hubo 2 complicaciones en la rama de tomografía, pero que no tuvieron que ver con la tomografía en sí, sino con complicaciones de periprocedimiento después que una cirugía y un paciente que tuvo un cálculo renal. O sea, y el seguimiento en MACE a 30 días no tuvo ningún tipo de diferencia. Esto es otro dato muy importante que fue significativo, que el paciente se le pudo dar de alta directo desde la guardia casi en un 50%, ¿sí?, versus un 12.4% que era de la rama de tratamiento estándar. Y también el tiempo de diagnóstico
tiempo del diagnóstico en horas fue de 10 horas para la tomografía y de 18.7 para el tratamiento estándar, también con una P significativa. Costos, que es algo que habitualmente nosotros no hablamos, pero sí a los americanos les interesa siempre publicar. Bien, ¿qué pasó con la tomografía? El costo promedio en la guardia, digamos, fue de $2.000 para la tomografía y de 2.500 para el tratamiento estándar, 20% menos con una P significativa. O sea que reduce costos, tiempo de internación y tiene los mismos resultados. Otra de la información que nos brindó este estudio es algo que Diego ya anticipó hoy, que es la morfología de la placa. Ya lo dijo Diego, lo voy a decir acá, y después tengo una charla de placa específicamente, así que hoy se van a ir taladrados con la morfología de la placa. Pero la realidad es que la tomografía nos muestra muy bien la morfología de la placa. Cuando hay una estenosis mayor de 50%, cuando hay un remodelado positivo, cuando la placa tiene baja atenuación, o sea, es una placa con mucho componente lipídico, cuando tiene el signo del servilletero, que yo después lo voy al napkin ring, es el signo del servilletero, yo después voy a explicar un poquito mejor cuál es el signo del servilletero, y cuando tiene pequeñas calcificaciones, spotty calcifications. Estos signos después los vamos a repasar, pero cada vez que aparecía uno de estos signos, había más eventos coronarios. Otra de las cosas que nos da la tomografía es la evaluación funcional. Nosotros con la misma adquisición podemos ver funcionalmente la pared del ventrículo izquierdo, podemos ver cómo se mueve el ventrículo izquierdo, y cuando hay en el primer paso de contraste ya podemos ver alguna alteración en la perfusión de ese ventrículo, ¿sí? Fíjense en este caso cómo se ve una alteración, cómo se coincide con la zona de hipoperfusión en el estudio de perfusión miocárdica, y cómo se pueden correlacionar los territorios con la coronariografía, con las alteraciones de motilidad y con las alteraciones de perfusión. Que esto es un dato que muchas veces no lo tenemos en cuenta, pero la tomografía nos los puede dar por guardia. Este caso lo fui a buscar recién por la charla de Minoca que escuchamos, que fue excelente, pero que es un caso que hicimos en el Hospital del Cruce de una paciente de 47 años, ¿sí? Que empezó con dolor precordial, 30 minutos, después consultó por guardia, que no tenía cambios en el electro, luego evolucionó con cambios tipo TENCAR anterior y enzimas cardíacas positivas. La cuestión es que tenía este electro, evoluciona con este electro, bastante feo, ¿sí? Y se le hizo la coronariografía. Hay una que me anda mal, así que espero que no se... A ver si arranca. Bueno, no arranca, pero prefiero pasarla porque hoy se me bloqueó la presentación. Tiene coronarias normales, porque acá cuando vean la tomografía, en la tomografía pudimos ver que tenía score de calcio 0 y tenía arterias absolutamente normales como las tenía en la angiografía invasiva. Por eso nos pidieron que le hagamos la tomografía, porque tenía una coronariografía, entró con un cuadro de infarto, coronariografía normal, vamos a ver qué tiene, a ver si tiene algo. La realidad es que no encontramos enfermedad coronaria obstructiva, ni siquiera score de calcio positivo, ni placas blandas. Pero cuando observamos cómo pasaba el contraste en el primer paso, ya veíamos una zona de rarefacción que no sé si ustedes la pueden ver ahí, porque por ahí la calidad de la imagen acá no es tan buena, y nosotros estamos haciendo que es algo que digamos es medio casero, pero estamos haciendo un score de calcio posterior sin contraste para ver si realza algo el músculo, y miren con lo que nos encontramos. Miren la parte apical, cómo se delimitó perfectamente una zona de hipoperfusión que nos estaba mostrando el infarto que había tenido esta paciente. Es un infarto con coronarias normales que pudo estar debido a múltiples razones, como estuvimos hablando hoy. Pero ¿por qué lo puse este caso? Porque me pareció muy, muy interesante seguir con la misma discusión que estábamos hoy, y aparte del valor que le podemos dar a una tomografía hecha por guardia,
Descartamos enfermedad obstructiva, pero podemos encontrar alteraciones de la motilidad y alteraciones de la perfusión también. Les voy a mencionar brevemente las limitaciones que tiene la tomografía, como es cuando hay mucho calcio coronario, que no podemos ver nada, no podemos ver la luz. Cuando hay mucho artefacto o el paciente está mal preparado, ¿sí? Fíjense, si yo agarro en sístole ni veo el corazón, ¿sí? En fin de sístole tampoco voy a ver, y cuando lo veo en fin de diástole puedo empezar a mejorar la imagen, ¿sí? Estas son las distintas partes del ciclo cardíaco donde puedo adquirir. Y artefactos también de movimiento que tengo que tener cuidado cuando veo alguna placa que me puede parecer obstructiva, siempre verificar en otra fase del ciclo cardíaco, porque a veces con solo un 5% más del ciclo cardíaco de evaluación puedo descartar que esté viendo una obstrucción realmente significativa. Paciente fibrilado, paciente que viene a la guardia fibrilado, chicos, no le hagan una tomografía. La verdad, miren lo que es esto. No podemos ver nada, no podemos evaluar, ni siquiera el score de calcio es diagnóstico, así que por más que lo beta bloqueen, muy pocas veces van a encontrar buena información. Lo mismo que van a tener pacientes que ya están revascularizados, que van a consultar por dolor de pecho, ¿sí? Y nosotros tenemos que tener la posibilidad de evaluar los stents. Según las guías, esto depende mucho del diseño y del material del stent, del tipo de escáner que tengamos, obviamente cuanto más nuevo mejor, y del tamaño del stent, ¿sí? Las guías nos dicen que con stent de 3 milímetros para arriba tenemos más chances de poder evaluarlo correctamente. Sabemos que el paciente, porque por ahí un paciente viene y te dice, sí, me pusieron 2 stent, ¿y a qué arteria? No tengo idea, no sabe qué corno le pasó, entonces, bueno, por ahí queda a criterio del médico hacerlo o no. Y entramos, ¿sí?, en una metodología que se puede utilizar por guardia, que se llama triple rule-out, para poder descartar 3 patologías de extrema gravedad que son de consulta frecuente y que también hablan de dolor precordial agudo, ¿sí? Esto es la enfermedad coronaria. ¿Qué pasó acá? Acá está. Patología aórtica, enfermedad coronaria y tromboembolismo pulmonar. Con una sola adquisición de todo el tórax bien hecha en forma adecuada, podemos llegar a descartar estas 3 cosas. Si esta les parece conocida, es la que mostró Diego en la presentación, porque la hicimos en el Hospital Italiano de Buenos Aires. Fue un paciente que consultó por guardia, con dolor precordial, con electro sin cambios, ¿sí? Y le hicimos la tomografía, y de ahí de tomografía se fue directo a hemodinamia y le colocaron un stent. Y era exactamente igual, yo lo tengo preparado el caso ese en otra presentación. ¿Qué pasa con las guías? Estas guías es de utilización de imágenes cardiovasculares en el departamento de emergencia, con dolor de pecho. Bueno, acá nos hablan que después que el paciente, una vez que lo evaluamos, entró, descartamos o todavía no descartamos, le pedimos enzimas, cuando sospechamos realmente que puede tener alguna patología cardiovascular, tenemos que pensar en síndromes coronarios, en tromboembolismo pulmonar y en patología aórtica principalmente, y después está el otro grupo que nadie sabe qué es lo que tiene, así que hay que hacerle algo. Pero para que tengan una idea, por supuesto el paciente que tiene ya signos inequívocos de isquemia o de infarto, no le vamos a hacer de ninguna manera ningún ecocardiograma, ni una resonancia, ni un SPECT, ni una tomografía. Se va derecho a la sala de hemodinamia. Pero en los pacientes donde tienen diagnóstico inicial de síndrome coronario agudo con troponinas no concluyentes y electros, fíjense cuál es el más apropiado para descartar todo. Pacientes de bajo riesgo o riesgo intermedio, con enzimas negativas o electronormales. El más apropiado de todas las guías resultó ser la tomografía por guardia. Lo mismo que en estos pacientes, que es esta guía plantea varios escenarios clínicos, y yo no iba a poner todos los escenarios clínicos, pero más que nada les quería mostrar en el paciente en el que viene siendo observado por troponinas seriadas y electroseriados. Bueno, en ese paciente que inicialmente ya dejó, después
Acá tiene el ecocardiograma de estrés, tiene su lugar, la resonancia, la cámara gamma y también la tomografía, ¿sí? O sea que tenemos que pensar qué método tenemos a mano y cuál nos puede resolver mejor el problema. Hoy, en cada hospital, cada lugar público o privado, a veces es más fácil pedir un cateterismo que pedir un ecocardiograma, y lo sabemos todos eso. Pero bueno, uno tiene que poder saber con qué cuenta y con qué puede defenderse. Sospecha de tromboembolismo pulmonar, por supuesto, la tomografía cumple un rol muy importante, ¿sí? Lo mismo que el centellograma BQ y la realización de un ecodoppler vascular periférico, que a veces por la guardia es más difícil que hacer una tomografía. ¿Sí? Y esto cuando sospechamos, bueno, patología aórtica, la más apropiada es la tomografía, como recién estuvimos hablando, y acá la resonancia está puesta también como apropiada. Yo la verdad que lo pongo en duda y también va a depender de lo que tengas a mano. Si tenés una patología aórtica aguda, la resonancia, yo creo que la tomografía hoy le gana por un campo de ventaja, y otra de las indicaciones, por supuesto, es el eco transesofágico. Este es el grupo de pacientes que en esta guía se refiere a que no pueden hacerle diagnóstico, que son problemáticos o no es posible hacerle un diagnóstico. Bueno, acá ponen a la tomografía cuando el riesgo no es bajo de que tenga algún problema cardiovascular, y lo toman como apropiado hacerle una tomografía a ver si encontramos algo. Esa es la realidad. Bien, pero quería mostrarle unas pocas imágenes. ¿Cómo voy con el tiempo? ¿Estamos bien? Bien. Quería mostrarle unas pequeñas imágenes de lo que puede ser el futuro. Este es un tomógrafo de una de las marcas, no importa cuál es la marca, pero fíjense la resolución espacial que hoy les mostré, 0.23 milímetros, ¿sí? Este es un tomógrafo de 640 cortes. Ver un stent así, resolver el problema del blooming metálico, que realmente hoy para los tomógrafos que tenemos en general nos trae problemas, esto en el futuro no va a ser un problema. Miren cómo puedo observar la restenosis intra-stent de este paciente. Y la definición que da, por supuesto, son tomógrafos que tienen muchos detectores, velocidades de rotación muy altas, mejora tanto la resolución espacial como la resolución temporal. Y otra cosa en la que se está avanzando es en el detector. Estos son nanopaneles, ¿sí?, de detectores, donde una parte del detector toma baja energía y otra parte toma alta energía, y con este detector hace una secuencia de imágenes, algunas de baja y otras de alta energía, las fusiona y nos permite corregir cualquier tipo de movimiento y discriminar los tejidos de una manera que antes no podíamos. Esto nos va a mejorar la visualización de la placa. La placa la vamos a poder ver mejor, cada vez mejor. Estas son diferentes formas que tienen las diferentes marcas. Tiene este detector que estoy poniendo acá, no le hago propaganda a nadie, muestro uno de cada uno porque no tengo ningún conflicto de interés con ninguna marca. Esta es otra de las marcas que hace un switch del kilovoltaje, te hace un disparo de alta energía, un disparo de baja energía, y ese detector después resuelve también la imagen. Y este es el doble tubo, que tiene un tubo de alta energía y un tubo de baja energía, con el cual siempre la idea de todas es poder discriminar cada vez mejor los tejidos. ¿Qué quiero de la tomografía y qué quisiera que en el futuro me dé en un paciente que entra por guardia? Yo quiero esto, quiero que me muestre el score de calcio, quiero que me muestre las coronarias como me las puede mostrar ahora en un paciente bien preparado. Quiero que me muestre bien el volumen y la función ventricular. Quiero que me muestre si tiene alguna alteración de la perfusión, ¿sí? Y también quiero que me muestre si el paciente tiene stent, que los pueda ver bien,
y que el día de mañana, si quiero, pueda fusionar las imágenes con un estudio de perfusión y localizar exactamente cuál es el vaso responsable posible de este síndrome coronario. Y además, que vamos a hablar más adelante, si es posible, hacer un FFR virtual, donde directamente, aparte de caracterizar la placa, voy a saber funcionalmente si esta placa merece o no un tratamiento en el momento. Entonces, cardio-TC en la urgencia nos da información diagnóstica y pronóstica, tanto por score de calcio como angiocoronaria. Signos claros de placas vulnerables, importantísimo, es lo que viene. Triple rule out, lo tengo que incorporar al algoritmo diagnóstico, ¿sí? Está bien que no tenemos en todos lados, pero cuando lo tenemos pensemos en usarlo, ¿sí? Y nos permite dar una alta precoz y segura con un menor costo. Por supuesto, pensando el paciente principalmente de bajo a riesgo intermedio, ¿sí? Donde tengo un valor predictivo negativo, como mostró hoy Diego, del 99%. El paciente que tiene coronarias normales se puede ir con seguridad de la guardia. Bueno, muchas gracias.